Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Hoy tenemos la última lección de nuestro curso, la Iglesia Cristiana. La última lección, lección 8, es hoy. Y pues hoy día vamos a enfocarnos en los últimos días de Pablo, cuando siguió compartiendo las buenas nuevas en todas circunstancias. La Iglesia Cristiana de hoy en día, se enfrenta con los mismos obstáculos que hemos visto en Hechos: persecución, oposición, gente fría, corazones duros, ah, pero no desanimamos. En la historia de Pablo podemos ver el poder del Evangelio y también la fidelidad de Dios. Dios no abandonó a Pablo y nunca va a abandonar a nosotros, sus hijos. Nosotros en Academia Cristo nos los animamos a pelear la buena batalla. Sigan fieles al Señor, terminan la carrera, manténganse en la fe en Cristo Jesús. Les espera la corona de justicia en aquel día. Entonces, empezamos hoy con una oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pido que me sostengas en la fe hasta el último de mis días, para que también yo pueda tener la confianza que tuvo Pablo y sepa que mi hogar es el cielo contigo. Amén. Ok, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. La última lección de este curso, los últimos días de Pablo. Estamos en Hechos 28, 16 a 31. Los objetivos que tenemos hoy, vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 28, 16 a 31. Y vamos a considerar las estrategias de Pablo y elegir las que le haya llamado la atención. Entonces, este objetivo es una pregunta en el proyecto final. Entonces, vamos a hablar de estas estrategias hoy y pensar en estas estrategias un poco. Pero primero vamos a empezar con el estudio, usando el método de las 4C, empezando con captar la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. El captar de hoy, voy a compartir un poco sobre el tercer viaje misionero de Pablo y su viaje a Roma, porque en la historia de hoy, Pablo ya está en Roma. Entonces, vamos a hablar un poco de los antecedentes de estar en Roma. Entonces, después de Pablo había regresado de su segundo viaje, él partió de Antioquía una vez más, al parecer por última vez, para comenzar su tercer viaje. De nuevo, él mostraba preocupación por discipular a los nuevos cristianos, al volver a visitar las congregaciones establecidas en los viajes anteriores. Entonces, ustedes pueden ver Antioquía si es al este en este mapa, Antioquía, y desde ahí empezó su tercer viaje misionero. Pablo pasó 2 años en Éfeso durante este viaje, predicando ahí, pero muchos quemaron sus libros de magia, se llama magia a ellos. Y la gente allí se molestó porque la prédica del Evangelio afectaba sus negocios de vender artículos religiosos de la diosa Diana. Entonces, esto es
el tiempo de Pablo en Éfeso, 2 años ahí. Después fue a Macedonia, a Tesalónica y Filipos están en ah, Macedonia. Y entonces, pues, y luego a Grecia también. Tal vez Corinto y Atenas. De regreso pasó por Macedonia otra vez. Y en Macedonia, en Troas, Pablo estaba dando un largo discurso, su última noche ahí, y un joven se cayó de la ventana en el tercer piso. Y Pablo lo resucitó con el poder de Dios. Y entonces, pues para terminar su viaje en camino a Jerusalén, Pablo se despidió de los líderes efesios con lágrimas y unas grandes palabras de ánimo. Podemos ver esto en Hechos 20. Y Pablo regresó a Jerusalén para celebrar Pentecostés, en donde judíos de Asia, lo que es hoy día Turquía, iniciaron una protesta que llevó al arresto de Pablo. Y después de pasar unos 2 años bajo arresto en Cesarea, él apeló al emperador romano y el libro de Hechos termina con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma mientras predicaba el evangelio. Entonces, esto es donde vamos a empezar hoy, con la historia de hoy. Pablo en Roma bajo arresto domiciliario. Muy bien. Sí, entonces, una cosita para compartir sobre su tiempo en Roma. Por una parte, las autoridades en Roma sabían que Pablo no era un criminal peligroso o un revolucionario. Por otra parte, había apelado a César y debía permanecer en prisión hasta, hasta que fuera el día de la audiencia en la corte. Por tanto, permaneció con arresto domiciliario en una casa alquilada por él para ese propósito. Entonces, ahí está Pablo con, con un soldado en su cuarto y ahí empezamos. Cuando llegamos a Roma, permitieron que Pablo viviera aparte, vigilado solamente por un soldado. 3 días después de su llegada, Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: Hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos, ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, en Jerusalén fui entregado a los romanos, quienes después de interrogarme querían soltarme, porque no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que pedir que el emperador me juzgara, aunque no tengo nada de qué acusar a los de mi nación. Por esto, pues los he llamado a ustedes para verlos y hablarles, porque es precisamente por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas, por lo que me encuentro aquí encadenado. Entonces ellos le dijeron: Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos que han llegado de allá nos ha dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír
lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta. Así que le señalaron un día en el que acudieron muchas personas a donde Pablo estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo solamente: Bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías, diciendo: Anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos, y ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Cristo, sin que nadie se lo estorbara. Entonces, esto es la historia de hoy. Ahora vamos a continuar con el estudio usando las preguntas de considerar. Con 5 preguntas repasamos los hechos de la historia. Empezando con los personajes. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Silvia, adelante. Dadis. Tengo a Pablo, tengo al soldado, tengo a los líderes judíos locales, a los romanos, al César, el Mesías cuando habla Pablo y da testimonio al Espíritu Santo y a los gentiles. Perfecto. Gracias, Silvia. Muy bien. Oh, una aclaración, también está Isaías porque habla. Ok, estamos, sí, hablando de los profetas, sí. Excelente, Laris. Laris, ¿le gustaría comentar sobre los objetos de la historia? Sí, voy a comentar algo. Yo veo la casa, el arma que tendría el soldado, el libro que utilizaría para predicar en ese momento. El objeto podía ser la nave que utilizaban para el viaje. No sé si era un arca o qué tipo de embarcación. Ajá. Y la ropa que él tenía también. Ok. Sí, y excelente, Laris. En la profecía habla de corazones duros, oídos incapaces de oír, ojos cerrados, estas cosas. Excelente. Creo que esto es todo. Pues también habla de una carta. Pablo estaba hablando con los judíos. La Si habían cadena, una, profesor. la La cadena cadena. que estaba atada. Bien. Estos son los objetos que tenemos en la historia. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Nimia, ¿le gustaría comentar sobre esta pregunta? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿O dónde? Bueno, Lo siento. Esto es dónde. ¿a dónde? Fue en Roma. Esto exactamente, ya él estaba allí en Roma. Sí. Él había llegado y estaba ahí en esa casa que él había alquilado. Bueno, con ese soldado en Roma, específicamente, ya estaba allí. Perfecto. Esto es donde ocurrió la historia. ¿Y cuándo ocurrió esta historia?
¿Quién tiene esta respuesta? Tal vez Mercedes. Gaby, ¿puedo decir En- algo? en- en- Adelante, Fue en Mercedes, y Roma, después. él comenzó su tercer viaje en Antioquía. Llegó a Roma y en Roma fue y comenzó eso. Está correcta en el tercer viaje. Sí, gracias, Mercedes. Sí, entonces, después de su tercer viaje misionero, Sí, esto es su viaje a Roma. a Roma, sí, él estaba en Roma. Ujú. Bajo arresto, muy bien. Estaba Sí, el sí. César a profesor en tiempos de César. Bien, excelente. Sí, gracias, Nimia. ¿Algo más, Laris? No, está correcto. Ok, perfecto. Sí, entonces esto es cuando ocurrió la historia, más o menos al año 61 después de Cristo. Entonces, continuamos con los problemas. ¿Cuál es el problema y se resuelve el problema? Silvia. Sí, profesor, mire, tengo el primero, que cuando Pablo tenía que llegar a Roma, según las leyes, tenía que ir directamente a la cárcel hasta esperar su juicio. Pero Dios derramó gracia y bueno, ese es el problema. Dios derramó gracia, pero en el versículo 16 vemos que Dios le permite tener una casa privada o alquilada que él mismo sustentaba. El segundo que tengo dice que los líderes judíos que vivían ahí en Roma desconocían el estado político y judicial de Pablo. Pero se soluciona en el 23 cuando Pablo se reúne con ellos, hacen una cita y él da testimonio de Dios, del Mesías y también de lo que Dios había hecho en su vida, ¿no? Y bueno, podríamos decirse que se soluciona en el 24 porque no todos, pero muchos creyeron en Jesús. Y la tercera situación que veo es que una persona común y corriente, hablemos de, para ponerme yo de ejemplo, en una situación así, que está prácticamente esperando que le digan mañana te vas a morir o en un año te vas a morir porque este va a ser tu juicio, podría estar desanimado, podría estar triste, podría estar desesperado, con ansiedad. Pero vemos en los versos 30 y 31 que esos 2 años que Pablo vivió ahí pagando aún sus gastos, o sea, imagínense sabiendo que iba a morir en cualquier momento por la causa de Cristo, pero él 2 años ahí pagando sus gastos, teniendo la fuerza, la fortaleza que le daba de Dios y aún así predicaba con valentía y nadie lo detuvo hasta el día de que ya fue sentenciado a muerte. Bueno, Gracias, podemos, Silvia. Un profe, comentario. profe, No, podemos, Un Ajá. momento. Adelante, Nimia, y después Ajá. Laris. podemos decir que uno de los problemas era la persecución que se había desatado desde Filipo contra Pablo, porque son ellos cuando él le dice a la muchacha que le saca el espíritu de adivinación, es ahí donde comienza esa lucha en contra de Pablo porque le estaba quitando el medio que yo tenía para recibir dinero. Entonces había allí la persecución. Pero ¿qué vemos allí? Que a pesar de esa persecución, siempre Dios tiene un propósito para sus hijos. ¿Cuál era el propósito? Que él fuera a Roma a llevar el mensaje del evangelio a la alta sociedad, como era a los gobernadores. Entonces allí eso se logra, que Pablo con toda esa paciencia, claro, como él tenía la nacionalidad romana, entonces él fue tratado allí como un romano, como un ciudadano romano. Le dieron la oportunidad de estar en una casa y allí, bueno, ¿qué hacía él? No, él no se estaba quejando, no estaba llorando, él estaba predicando a Cristo resucitado. ¿Sí? Gracias, Nimia. Adelante, Laris. Sí, yo que voy a hacer un comentario, que así como Pablo resolvió esa situación, nos deja una enseñanza a nosotros de que podemos ser hasta imitadores de él, porque él en ningún momento dudó del Espíritu Santo, no dudó de su Dios,
ante las adversidades siguió trabajando por la obra de Dios hasta lograr el propósito de llevar el evangelio casi a todas las partes. Entonces nosotros muchas veces por sencillez nos queremos detener. No, yo digo, haré como Pablo, nada me detiene en el nombre de Jesús y reprendo toda fuerza del mal y sigo en la obra de Dios. Porque Satanás te presenta obstáculos. Muchas veces así Pablo fue perseguido, pero nosotros como cristianos muchas veces somos perseguidos por la envidia de otra persona, porque quizás hasta porque tú te dediques a estudiar la palabra de Dios, porque tú dediques el tiempo a Dios, pero ellos no lo hacen. Por eso muchas veces te tienen envidia y te quieren perseguir como Pablo, aunque ustedes crean que no, realmente es así. Gracias, Laris. Gracias, Laris. Sí, el último comentario de Guido. Adelante. Buen día, pastor. Bendiciones, hermanos. Bueno, lo que yo he podido encontrar aquí en Hechos, por ejemplo, dice la palabra de Dios en el versículo 20. Dice, ¿cuál fue el problema? ¿No? El problema para que sigue Pablo es que Pablo estaba sujeto, encadenado. Él estaba encadenado, pero preso estaba, ¿no? En esa casa aún. ¿Y cómo se soluciona? La palabra dice, ¿no? ¿Cómo se resuelve el problema? Es que aún pese que él encadenado sigue predicando el evangelio, dice en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán, dice la palabra, ¿no? Eso, profesor. Gracias, gracias. Sí, sí, por eso me gusta mucho esta imagen también, porque podemos ver el soldado. Ahí está escuchando también, por supuesto. Estaba escuchando a todas las visitas y a la predicación de Pablo y sí, muchas oportunidades de compartir la palabra de Dios. Bien, continuamos entonces con la última parte, las preguntas de consolidar. Entonces, con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Con la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Mientras estaba bajo arresto en Roma, primero en una, Pablo seguía predicando el evangelio. El evangelio, así mismo es. Entonces, esto es el punto principal de la historia. Ahora hablamos de la ley y el evangelio, empezando con la ley. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿O qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ladis. Adelante, Laris. Bueno, el pecado que yo veo que cometieron fue que él lo hicieron preso injustamente sin él cometer ningún delito. Y en estos momentos actuales, muchas veces hay personas que están presos sin cometer ningún delito porque quizá la justicia no ha actuado bien. A diferencia de Pablo, Pablo estaba con la presencia del Espíritu Santo y dice que Dios defiende a sus hijos con justicia y está como un poderoso gigante y Dios lo respaldó y así no puede respaldar cualquiera de nosotros. Gracias, Laris. Adelante, Silvia. Sí, igual que mi hermana Gladys, sí tengo la injusticia en las leyes, porque Pablo era inocente. De ahí en el verso 19 también veo que los romanos, antes de que Pablo tuviera el viaje y todo, quisieron ponerlo en libertad a Pablo, pero fueron los mismos líderes judíos que lo impidieron. Por eso es que él apela al César. Entonces ahí podemos ver el odio, los celos y la envidia entre personas que profesan una misma fe, o sea, porque eran estos líderes. Y el último punto en el verso 24, la incredulidad de los líderes judíos que vivían en Roma cuando no creyeron en Jesús, aún hablándole de las profecías que están escritas y dando testimonio. En el verso 27 vemos que esos corazones están endurecidos. Gracias, Silvia. Muy bien. Excelente. Continuamos entonces. Hemos hablado del pecado que podemos ver en esta historia. Podemos confesar lo mismo a veces en nuestras vidas. Ahora continuamos con
la pregunta del amor de Dios, el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Adelante, Luis. Bendiciones para todos. Yo veo el amor de Dios en los en los versos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí veo yo el amor de Dios en estos 2 versículos. Bendiciones. Sí, Dios no abandonó a Pablo mientras proclamaba fielmente el Evangelio en esta situación. Muy bien. ¿Alguien más? El amor de Dios que podemos ver en esta historia. Ladis. Adelante, Laris. Yo puedo ver el amor de Dios cuando el Espíritu Santo también rodeaba a Pablo y le ministraba cuáles cosas él podía hacer. Porque si no hubiera sido por la presencia del Espíritu Santo, él no hace todo lo que pudo hacer por sí, por su palabra. Siempre estuvo la presencia del Espíritu Santo, hablándole a él qué cosa él podía hacer. Gracias, Laris. Adelante, Elisea. Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos días. hermanos. Bueno, yo veo el amor de Dios acá en todo el capítulo, ¿no? Porque durante todo el tiempo Dios cuidó a Pablo, a pesar de que le arrestaron, a pesar de todas las cosas, pero siempre tuvo el amor de Dios en su vida, ¿no es cierto? Y bueno, como decía el hermano, más optal vemos en el 30 y 31 el amor de Dios que le da la victoria a Dios a Pablo, ¿no? Eso es lo que entiendo yo. Y así también en este tiempo también el Señor nos pone en obstáculos, pero el final es la victoria de Él y nos da a nosotros. Amén, hermano. Gracias, Elisea. Sí, otro versículo que habla del Evangelio es 23. Les explicaba y les testificaba solemnemente el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, basándose tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Pero sí, Pablo tiene esta oportunidad de compartir, sí, sobre Jesús y el reino de Dios. Muy bien. Vamos a continuar entonces con pues un comentario más de Carlos y después continuamos con la última pregunta. Carlos, adelante. Amén, pastor. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Sí me escucha? Ya, yo veo el amor de Dios en capítulo 31 donde dice, y predicaba el reino de Dios Pablo y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. ¿Ya? Ahí dicen que versos y palabras en esta historia veo el amor de Dios. Ahora para conmigo, ¿sí? Pablo se dirigió a su pueblo diciendo, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han tapado los oídos y han cerrado los ojos, de lo contrario, podrían ver con los ojos, oír con los oídos, entender con el corazón y convertirse, y yo los sanaría. O sea, ese pueblo estaba duro, un corazón demasiado duro, pero el amor de Dios para conmigo es que ahora Dios nos está abriendo el entendimiento para así conocer más sobre su palabra y seguir adelante en los caminos del Señor. Ese era el comentario. Excelente. Gracias por esta aportación. Muy bien, gracias, Carlos. Continuamos con la última pregunta de consolidar. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Adelante, Silvia.
Pues profesor, yo creo que la fuerza, la fe, la valentía, porque aún con todo en contra, como vimos en la imagen que de verdad me llegó al corazón, que estaba ahí atado, igual sirviendo, eso, porque realmente cuando uno recibe, supongamos, un diagnóstico de una enfermedad, uno ya empieza a reclamarle a Dios, pero si yo te sirvo, estoy enfermo, y se echa a morir, como decimos el término acá, y quiere parar toda la obra, pero vemos el ejemplo de él y también de muchos hombres de Dios o muchas mujeres de Dios que hemos visto a lo largo de la historia que aún con enfermedades, aún con discapacidades, tal vez con miembros de su cuerpo menos, y el caso de Pablo ya con prácticamente sentenciado a muerte, pero él nunca paró. Y él hasta el último día de su vida, él siguió predicando la palabra de Dios con valentía, como lo dice ahí, con valentía, y no paró en esos 2 años que estuvo ahí encerrado prácticamente. Muchas gracias, Silvia. Excelente. Mercedes, ¿te gustaría comentar Sí, sobre esto? claro, ya déjame ver si puedo comentar algo. Mire, yo le pediría a Dios que yo pudiera imitar a Pablo, porque Pablo, aunque ya era su último para todo el mundo, decían que era el último ya, porque él ya estaba sentenciado a muerte, pero él seguía luchando la buena batalla de la fe, buscando más gente a quien hablarle de la palabra. Y yo le pido a Dios siempre que me ayude, siempre a seguir luchando la buena batalla y llevándola a todo el mundo la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros busquemos más Excelente. lo perdido, le hablemos de su amor, de su perdón, de su misericordia. Ese es mi aporte. Ladis, quiere hacer un comentario. Gracias, Nimia Mercedes. también. Ajá. Sí, veo Nimia, Guido también. Laris, adelante. Nimia y Ladis hacen falta. Mira lo que le voy a decir. Ayer puse en práctica lo de Pablo. Yo tengo una pierna, se lo voy a dar como testimonio, que está inflamada y me tienen que hacer una prótesis. Está inflamada, pero yo estoy discipulando una persona y dije, no, en el nombre de Jesús voy a ser como Pablo. Yo voy a discipular a mi persona, no pierdo un día y seguiré predicando la palabra hasta que venga la venida de Dios. Gracias, Laris. Nimia, adelante. Bueno, profe, pidiéndole, bueno, Gladys, tú nada más, Gladys no estás. Yo también he estado incapacitada con una artritis reumatoide, pero eso no me para. Ayer estuve en la clínica y bueno, tenía folletos en mis manos, pude predicarle a los compañeros que estaban allí en la consulta. ¿Y qué le pido a mi Dios? Eso, que me dé de nuevo, que me dé claridad para yo llevarle el mensaje a toda criatura, como dice su palabra, porque para eso Él nos salvó, para que lleváramos el mensaje, para no callarnos. Yo siempre les decía, les digo pues a mis hermanos y eso, que cuando uno está en el mundo, por ejemplo, usted va a un restaurante y donde lo atienden bien, usted dice, mire, en ese restaurante la atención es máxima, es muy buena la comida. Entonces yo siempre pongo eso, con cuánto amor y cuánto deseo uno les da aquel incrédulo, aquel que no conoce las bendiciones. Igualmente, uno tiene que recomendar la palabra, aún con las aflicciones en nuestro cuerpo, aún con esas aflicciones, pero el Señor nos levanta, el Señor nos sostiene, nos da la fuerza. Yo me he regocijado mucho, profesor, en todos estos cursos que estoy haciendo aquí en mi cama. Ya me movilizo un poco más y bueno, aquí voy, confiando en el Señor que sea lo que Él, pero mientras tenga mi voz y pueda yo hablar de la palabra, la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Y muchas gracias por la enseñanza, profe.
Qué bien. Gracias, Nimia. Amén, amén. Adelante, Guido. Profesor, bueno, como dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4, 7, 8, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso creo que es importante, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo, como decía la hermana también, que Dios pueda, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, podamos seguir la carrera, ¿no? Porque eso es el objetivo principal y guardar la fe de Jesucristo del Señor, ¿no? Predicando en todo tiempo la palabra del Señor Jesús. Eso, pastor, quería aportar. Excelente, gracias. Elisea y después Carlos. Bueno, profesor, acá yo pediría a Dios, como hizo Pablo, ¿no? Pablo, a pesar de todas circunstancias, él siempre confió en Dios, a pesar de todos los problemas que se le vino, de las acusaciones que tuvo, pero él siempre estuvo confiando en Dios, ¿no? Y a pelear la batalla, como dicen los hermanos, ¿no es cierto? Bueno, así que así también deseo en mi vida que el Señor me dé esa fortaleza, esa firmeza a seguir y hasta que Él venga a buscarnos, ¿no? Para seguir extendiendo su reino, predicando el Evangelio del Señor, ¿no es cierto? En la misión que también que nos dejó Jesucristo, ¿no? Así como Pablo hacía los viajes, solo también en este tiempo salimos a predicar la palabra del Señor, ¿no? Eso es mi objetivo, pastor. Gracias, Gracias. Elisea. Gracias. El último comentario de Carlos Eduardo. Adelante. Pastor, la pregunta dice que pediré a Dios obre en mí para poder poner en práctica esta palabra, ¿verdad? Lo que le pediría a Dios es que me llene de su Espíritu Santo, ¿sí? Para poder seguir adelante y que me dé sabiduría, porque con sabiduría uno entiende lo que el Señor nos quiere decir y de ahí nosotros vamos a poder extender el reino de Dios a los demás. Entonces yo pediría su presencia, el Espíritu Santo y sabiduría. Muy bien. Gracias. Excelente. Gracias por todos los comentarios que hemos tenido para esta pregunta y las anteriores también. Muchas gracias. Continuamos con la segunda parte de la lección, entonces. Ahora vamos a hablar de las estrategias de Pablo y elegir las que le haya llamado la atención. Pues la segunda parte aquí es la parte del proyecto final. Entonces voy a compartir esta pregunta con ustedes después de hablar de las estrategias. Entonces hay como 10 cosas que voy a compartir sobre las estrategias de Pablo. Depende de la situación. Pablo llevó a cabo su obra misionero en las ciudades más estratégicas de una área. Entonces, ya hemos hablado de esto. Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Filipos, Jerusalén, Roma. Estos son ciudades grandes donde otras personas pueden salir con la palabra compartiendo con otras y también son ciudades más, es más fácil llegar a estas ciudades. La obra de Pablo en la sinagoga sirvió como un puente para la comunidad. Siempre empezaba con los líderes judíos cuando llegó a una ciudad y luego compartió con los gentiles. Podemos ver esto en Antioquía de Pisidia, estaba en la sinagoga allí y en otras ciudades también. Él empezó en las sinagogas para compartir la palabra con los judíos, aunque los que ya conocían el Antiguo Testamento, la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pablo fue flexible en su itinerario, abierto a la guía del Señor
pues podemos ver esto en muchas situaciones. Jesús cambia a Pablo en el camino a Damasco, cambio completa de vida. Pablo en Antioquía, algunos escucharon y otros no. Esto es la situación en muchas ciudades, pero Pablo siguió compartiendo. Pues sí, si los judíos no están escuchando, siguió con los no judíos, con los gentiles. Um, Pablo en Filipos siguió predicando aunque estaba en la cárcel. Entonces podemos ver muchas cosas también en Roma. En Roma es lo mismo. Él vio oposición y persecución como oportunidades y no como obstáculos. Esto es un poco similar, parecido a la pregunta anterior, pero en Antioquía sacudió el polvo de su pie y siguió a otra ciudad. En Filipos, la molestia de la muchacha esclava endemoniada, castigado y colocado en una cárcel en el cepo, pero siguió compartiendo la palabra. Sí. Y en Roma también, bajo arresto domiciliario. Entonces, tuvo obstáculos, pero siempre los obstáculos, la oposición y persecución son oportunidades para compartir la palabra. Justo desde el comienzo, Pablo estableció iglesias con gente diversa. Antioquía de Siria, pues sí, podemos ver está en todas partes. Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Filipos, Jerusalén, Roma, sí, entonces Turquía, Macedonia, Grecia, todas partes, Italia. Pablo concentró sus esfuerzos en áreas donde el evangelio no había sido aún predicado, como podemos ver en las mismas ciudades. Sí, Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Filipos, Jerusalén, con algunos alguna de la gente allí en Jerusalén, obviamente en Roma. Él no puso piedra de tropiezo ante las personas, con la excepción del mismo evangelio. Entonces, el mensaje del evangelio es para los judíos también. Estaba hablando con los judíos, la ley de Moisés, y estaba hablando que, pues, de Jesús. Y pues, hemos oído de Jerusalén, concilio en Jerusalén, y él estaba hablando con los no judíos en Antioquía de Siria, diciendo que sí, pueden comer de todo, pero depende de la situación, si ellos quieren. Sí, entonces él no puso piedra de tropiezo ante las personas, solo con el evangelio. Estaba compartiendo el evangelio. 8. Pablo capacitaba a otros a llevar a cabo la obra. Entonces viajaba con otros, compartió el evangelio con otros. Otros estaban ayudando en viajar a otras ciudades para compartir la palabra. Entonces sí, Pablo capacitaba a otros a llevar a cabo la obra. No es una obra solo para él, es para todos, para compartir la palabra de Dios. Y 2 más. Pablo daba seguimiento por medio de cartas, por medio de los obreros que él había capacitado y por medio de visitas personales. Pues podemos ver muchas de las cartas en la Biblia, cartas a los filipenses, a Timoteo, a los romanos, 3 viajes misioneros
Entonces hay mucho. Pablo daba seguimiento. Y trabajaba en equipo. Trabajaba con otros. Con Bernabé, con Silas, Timoteo, Juan Marcos, Priscila, Aquila, Lucas. Sí, él estaba trabajando en equipo para llevar a cabo la obra, compartiendo la palabra de Dios. Entonces, estas son las estrategias. La pregunta que está en el proyecto final es, ustedes tienen que elegir 2 estrategias de Pablo, las que le haya llamado la atención, y escribir por qué. Yo elegí cualquier estrategia, por qué, y explicar por qué esta estrategia. Entonces, en el proyecto final, tiene que elegir 2 de estos y explicar por qué. 2 estrategias. Vamos a tener las estrategias ahí en el proyecto final. Entonces, ustedes pueden leer las estrategias, elegir 2 y explicar por qué. Este es el proyecto final para la lección 8, esta pregunta. Y para hablar un poco más del proyecto final, pues para terminar el curso, para llevar a cabo este curso, tiene que llevar a cabo el proyecto final. La fecha límite es abril, el 3 de abril, es 2 semanas. 2 semanas. Voy a compartir un poco más de este proyecto final ahora. Entonces, sí, en la primera parte del proyecto final, tiene que contestar las preguntas en sus propias palabras, usando referencias o ejemplos de la Biblia. Dice ahí especialmente de las historias que hemos estudiado en Hechos. Entonces, hay por lo menos una pregunta de cada lección. Pregunta 1 es de lección 1, pregunta 2 de lección 2. Continuando hasta, creo que lección 6 tiene 2 o 3 preguntas. Creo que es 2 y lección 7 tiene 3 preguntas. Y la pregunta de lección 8 es sobre las estrategias de Pablo. Y la otra parte del proyecto final es sobre la ley y evangelio. Entonces, dice la sección B. Este curso fue diseñado para enseñarnos más sobre la iglesia en el primer siglo y también con el fin de preparar a discípulos capacitados en compartir la palabra de Dios, siempre considerando la ley, el pecado, y el evangelio, la gracia que es amor inmerecido. En la siguiente sección del proyecto final va a poder demostrar cómo encuentra ley y evangelio en el texto y aplicarlo a su vida personal. Entonces, con esta parte, ustedes tienen que elegir una historia bíblica que hemos estudiado en este curso. Ellos están escritos ahí. Jesús sube al cielo, Pentecostés, Pedro testifica de Jesús. Todos están ahí y tienen que contestar las preguntas de consolidar. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Y qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Entonces, ley y evangelio es la segunda parte del proyecto final. La primera parte es una pregunta de cada lección. Ok, entonces creo que esto es todo del proyecto final. Voy a compartir otra vez los documentos, un documento de Word, si ustedes quieren contestar las preguntas en... Una pregunta Sí, tengo aquí en la parte B. ¿Usted me va a aclarar? ¿Dónde está sí, eso que dice hecho un que Dios momento, tuvo? Laris. Laris, voy a continuar con esta diapositiva y después hay tiempo para preguntas, ¿ok? ¿Está bien? Adelante, entonces, continuamos.
Sí, tenemos un documento de Word. Voy a compartir un documento de Word. Ustedes pueden usar una computadora o pueden escribir por mano también o en el documento PDF. Son iguales con un formato diferente. También entonces pueden enviar a mi WhatsApp personal el proyecto final con el documento de Word, con un PDF, con fotos del documento también sirve. Entonces, cualquier de estas cosas, tal vez puedo hablar con ustedes también si es necesario mensajes de voz o algo así. Podemos hablar de esto. Pero es mejor con Word, PDF o con fotos también. Pueden enviarlos a mi WhatsApp personal por interno. Y la fecha límite del proyecto final es el 3 de abril. Entonces, preguntas. Adelante, Laris. Sí, mi pregunta es, ahí donde usted está explicando la parte B, que tiene esa cita bíblica. Ahí esa cita bíblica, sección de proyecto final, va a poder demostrar que no lo puedo ver aquí. Léamelo, por favor. Sí, todos están las historias de cada lección. Entonces Lo que tiene quiero decir, esa rayita que dice una de las siguientes historias bíblicas, de todo eso que está ahí en esa rayita, ¿qué uno va a poner arriba? Sí, solo tiene que elegir uno. ¿Uno solo de eso? Sí. Una historia y contestar las preguntas de pecado, del amor y la aplicación que pediré que Dios sobre en mí. Entonces, Esas tres preguntas que están abajo, uno elige uno y va a contestar esas tres preguntas. Sí. Eso se llama lo de la 3C. Lo de la 3C. Hay que aplicarlo ahí. Lo de la 3C. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son los personajes? De la 4C. No. Sí, de la pero 4C. sí, pero Eso no es sería necesario las preguntas de considerar. Entonces, esta parte sino es solamente consolidar. Ley, consolidar. evangelio y aplicación. Sí. Ujú. De O sea, consolidar. pastor, Claro, las cuatro, Sí. la de consolidar, las Sí. cuatro. Sí. La 4C. El método de la 4C. Sí, pero Sí. Nada más la parte de la di, Sí. Un momento, lo siento. Entonces, sí, todo está ahí en el proyecto final. Pueden leer todo en el proyecto final, está ahí. Con esta parte, tiene que elegir una historia y contestar las preguntas que están ahí. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Y también que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios. Entonces, sí, esta es la sección B. Y todo está escrito en el proyecto final. Pueden leer todo ahí también. Y también pueden compartir cualquier pregunta conmigo por WhatsApp. Estoy aquí para ayudarles. Elisea, adelante. No entendí. ¿Usted manda el PDF o cómo no entendí Sí, esa parte para contestar la pregunta? sí, voy a compartir el proyecto final con ustedes por WhatsApp, Ajá. en Con el su grupo de WhatsApp WhatsApp. personal. No, en el grupo de información. Sí, Bueno, gracias, pastor. después de la lección 8 voy a compartir vamos a tener otra sección, se llama proyecto final, y abajo de este proyecto final voy a compartir toda la información del proyecto final. Bueno, gracias, ¿en qué fecha, pastor. pastor? ¿En qué fecha Carlos más o menos, Eduardo. pastor, sí, ¿en qué fecha más o menos va a la última para estar pendiente? Sí, voy a compartir todo. Voy a compartir todo esta noche del proyecto final y ustedes tienen 2 semanas para completarlo. Perfecto.
hasta el 3 de abril y voy a compartir el proyecto final esta noche, después del turno de la noche. Profesor, Luis, disculpe. Buenas, Sí, buenos adelante, días. Eduardo. Buenos Quería hacer días. una consulta. Gracias. Bueno, este es es la última sesión que tenemos Sí. del curso. Para el siguiente curso, ¿cómo haríamos? ¿Usted nos manda o nosotros mismos nos inscribimos a otro curso? ¿Podría ayudarme, por favor? Gracias, Dios lo bendiga. Excelente esta pregunta. Sí. Entonces, esta es mi próxima diapositiva. Voy a compartir algo sobre esto. Primero, una pregunta de Manuel. Manuel, ¿tiene una pregunta sobre el proyecto final? Sí, profe, me indica que es la última sesión que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Sí. Además de esto, profe, los 3 cursos que vienen, ya esos cursos yo los di. ¿Cómo puedo hacer para ingresar en otro? Perfecto. Entonces, sí, básicamente la misma pregunta. Sí, entonces, excelente. Gracias, Manuel. El lunes vamos a tener otra sesión, una sesión informativa. Esta sesión esta es su primer curso con Academia Cristo. El lunes vamos a tener una sesión informativa en la que compartiré con ustedes cómo matricularse en otro curso. Entonces vamos a contestar esta pregunta, cómo inscribirme en otro curso. Vamos a tener solo un turno de la noche, solamente de la noche, pues aquí en Ecuador es a las 7:30. Pero para ustedes pueden ver el horario aquí. Voy a compartir esto todo también en el grupo de WhatsApp, en el grupo de información. Pero si ustedes ya están en un grupo oficial, solo tienen que esperar el enlace para inscribirse en otro curso. Entonces, nuestro asistente académico va a compartir un enlace para inscribirse en los cursos que vienen en abril. Pero voy a compartir todo esto. Si es algo nuevo para ustedes, porque esto es su primer curso de Academia Cristo, voy a compartir toda esta información el lunes en otra sesión de la noche. También voy a grabar la sesión y compartir la sesión en el grupo de WhatsApp también. Profesor, con lo que respecto pregunta Manuel, igual yo, los cursos que tiene la academia ahorita en la, como se dice, en la malla, pues ahorita, en los que van a arrancar ahorita en abril, ya yo los hice, ¿verdad? Entonces, faltan son otros como, no recuerdo ahorita, no los tengo en la mano, pero sé que me faltan 4. Entonces, esos no están siendo ahorita promocionados. Entonces, tendría que esperar que la academia los ponga en el tapete o puedo solicitarlos. Sí, no, es nuestro deseo enseñar cada curso 4 veces al año. Entonces, si no vamos a ofrecerlos en abril, tal vez en mayo. También otro curso que vamos a ofrecer en abril es el discípulo. Entonces, tal vez esto es otro curso que usted no ha completado, pero sí, vamos a tener como cuatro cursos en mayo también y tal vez es uno de estos. Y yo puedo ver también más adelante. Entonces, Nimia, si le gustaría hablar conmigo por interno, podemos hablar de sus cursos específicos para ver cuándo vamos a ofrecerlos. Sí. Perfecto. Está bien. Muchas gracias. Sí. Ok. De nada. Muy bien. Entonces, ¿hay otra pregunta en este momento antes de terminamos?
Bueno, yo doy las gracias, Gladys, a nombre del grupo, a nombre mío, y espero que usted nos deje lo que nos va a dejar en la noche sobre la orientación sobre el curso final. Y muchas gracias, que Dios lo siga bendiciendo. Gracias, Laris. Sí, excelente. Entonces terminamos con la bendición y después con la despedida. Muchas gracias. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor Amén. su rostro a ti y te concede la Amén. paz. Amén, amén. Amén. Muchísimas Bueno, pues, gracias a todos por su participación durante bendiciones este para curso. todos. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, profesor. Bendiciones para todos mis compañeros. Bendiciones para Bendiciones. todos. Gracias, Dios me le Luis. bendiga. Un Mercedes, Hermano placer. gracias. Arturo en Bogotá. Bendiciones, hermano Arturo en Bogotá. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Desde Bendiciones. Gracias, Puerto pastor. Rico para todos. Bendiciones para Dios bendiga, profe. Ay, Dios. Tenga buen día, bendiga. excelente día para todos, para sus familiares Estamos en también. contacto, Igual, Gracias. estamos en Dios les contacto en el bendiga. WhatsApp todos. Estamos en contacto en el igual. WhatsApp. Amén. Así sea. Gracias. Hasta Bendiciones, luego. Muchas pastor. gracias. Amén. Amén. Bendiciones, Gracias, pastor. soldado. Bendiciones. Ahí por el WhatsApp nos estamos ayudando unos a los otros ahí. Así mismo. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones de lo alto para todos.